Y el tema es razones o argumentos de certeza. Y bueno, veremos estos versículos hasta el final del capítulo si hay suficiente tiempo. El que no escatimó ni a su propio hijo. Bueno, tengo que volver al versículo 31 para que podamos ver el sentido correcto del pasaje. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto trataba respecto de que Dios predestina la salvación de su pueblo. Esto trataba respecto del llamado a la salvación, al respecto de la declaración de justificación sobre aquellos que vienen a Él, y al respecto de la glorificación futura. Y entonces tenemos esta exclamación aquí. ¿Qué pues diremos a esto, a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí podemos ver que en el versículo 35 tiene parte de lo que se está razonando aquí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Así que no solamente personas, sino eventos y cosas. A esto es lo que se refiere el apóstol. Esto es lo que él tiene en mente. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y quisiera nombrar algunas razones que presenta aquí el apóstol. Razones, pruebas, razonamiento. ¿Cómo pensar? ¿Cómo el cristiano debería de pensar? Si estamos afligidos a través de que no tenemos certeza de salvación o por cualquier problema espiritual o temporal, ¿cómo entonces los creyentes tienen que razonar? ¿Cómo deben pensar? Y hay diferentes razones que se presentan aquí que nos dan el estándar y muestra el camino. Y entonces con esto en mente procedemos al versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Acaso es posible que un cristiano algún día sea dejado a un lado y que Dios le niegue la certeza a un creyente y el sentido de su poder y presencia y respuestas a oraciones y seguridad eterna? ¿Acaso es posible? Bueno, pues aquí tenemos la primera lista de entre muchas razones en estos versículos. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas libremente. No escatimó ni a su propio hijo. Dios no eximió a su propio hijo. Dios ni por un momento escatimó a su propio hijo, sino que más bien decidió enviarle, quien era igual con el Padre, quien era la segunda persona de la Trinidad, de la gloria eterna, le envió a su hijo a este mundo de tiempo. Y aún así los miembros de la deidad, quienes son uno, es un mismo Dios, acordémonos de esto, ellos en cierto sentido, el uno para el otro, son la más preciada posesión que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios envió de sí mismo su posesión más preciadísima. ¿Para qué lo envió? ¿Para qué lo envió? ¿Para la salvación de alguien solamente de modo temporal? ¿Para que haya bendiciones a algunos solamente de modo que pueda ser esta bendición echada a un lado? ¿O esa persona pueda perderse? ¿O pueda ser olvidada? ¿Dios iba a enviar a su hijo en vano? ¿O para algo de muy poco valor? ¿O algo de valor pasajero? El que no escatimó ni a su propio hijo. Es al respecto del sentir, este razonamiento aquí. El amor de Dios el Padre. Él no podía escatimar a su hijo. Él no lo hubiera escatimado. Él jamás habría enviado a aquel que es igualmente Dios, y el Hijo jamás hubiera venido, a menos que fuera por algo tan preciado para Dios, algo al respecto de lo cual Él tenía gran determinación de lograr, algo tan importante, algo que sería eterno. Y después, bajo esas circunstancias,
y estoy utilizando razonamiento humano, démonos cuenta, podríamos imaginarnos que el Padre renuentemente enviaría a su Hijo. No, Él no lo escatimó. Este es el razonamiento aquí. El que no escatimó, el que no impidió que esto sucediese, el que envió a su eterno Hijo, Él sufrió de forma terrible, el Hijo. Él sufrió gran humillación, el Hijo. Y vino a este mundo de tiempo y tomó la carga del pecado humano a nombre de todos aquellos que serán redimidos. Y sufrió y murió bajo el peso de la ira de Dios. Y Él tomó el eterno peso del castigo sobre Él mismo en 6 horas para poder lograrnos. ¿Por qué Dios el Padre dejó que esto pasara? Porque entonces lograría algo eterno y preciadísimo a su corazón. El que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó, lo rindió a esta obra terrible de la cruz del Calvario. ¿Cómo no nos dará también con Él libremente todas las cosas? Ciudadanía celestial hemos obtenido, gloria eterna, todas las bendiciones que han sido compradas por nosotros, Cristo las compró. Ese es el razonamiento. Él lo entregó a una maldición tan severa, tan intolerable, que no podemos medir. Y Él vino, el Hijo vino y sufrió y murió para darnos salvación y para darnos la eternidad y para darnos felicidad. Así que ese es el argumento número 1, la razón número 1. Los creyentes que verdaderamente han confiado en Cristo y en su redención y han conocido el poder de Dios en sus vidas, están seguros, están a salvo. Es la doctrina de la perseverancia de los santos, porque Dios no habría entregado a su Hijo para ninguna otra cosa menor a esto. Tal precio no habría sido pagado por nada que fuese indigno, por nada que fuese pasajero y no duradero. Esa es la primera razón. Y después, la segunda razón viene en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aquí tenemos la razón. ¿Quién? ¿Quién puede decir, detente, alto? Esa persona no puede ir al cielo, no. Esa persona no puede continuar siendo bendecida. Detente. Esa persona no es digna. Ese cristiano, esa cristiana que profesa a Cristo y que se ha humillado ante Él y se ha arrepentido de su pecado y ha encontrado vida eterna y ha sido perdonada. Sí, ha sido perdonada, pero no es digna. Detente. Detén el proceso. No puede ir al cielo. Me he topado con estas cosas en lechos de muerte, queridos amigos. Algún cristiano que está muriendo. Algún cristiano que está a punto de ir. Su alma está a punto de ir ante el Señor. Y se ha sentido tan indigno, tan indigna. No soy digno. Ha sido la explicación. No puedo ir. Pero no permitas que Satanás susurre estas cosas. No permitas que tu conciencia te diga esas cosas. Más bien que tu conciencia te lleve al arrepentimiento y a comunión con Cristo. Pero que no te quite tu salvación. No puede. Nadie tendría que decir, alto, alto, detén el proceso de la salvación. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Tú mismo? ¿Tú misma y tu conciencia? ¿Alguna otra persona? ¿Satanás? Es Dios el que justifica. Dios es el que justifica. La declaración de que tienes que ser considerado, considerada justo, justa y sin pecado, como alguien que jamás ha pecado. Eso ha sido hecho por el juez de toda la tierra. Esa justificación, ese enunciado ha sido pronunciado. Esa declaración ha sido hecha por aquel quien es perfecto. La justicia no puede ser retada. ¿Quién es más justo que Dios? Nadie. ¿Quién es más perfecto que Dios? Nadie. ¿Quién es más poderoso? ¿Quién es más grande que Dios? Nadie. Esta es entonces la segunda razón que nos da el apóstol y tenemos que usarla. No podemos perdernos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es
el que justifica. Dios ha declarado a la persona no culpable. Y versículo 34 se repite el pensamiento: ¿quién es el que condenará? ¿Quién? ¿Quién puede sobrepasar al Dios Todopoderoso su justicia? Nadie. Y aquí tenemos un tercer argumento, una tercera razón en el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, de la Deidad, quien fue el agente de toda la creación. Él creó todo. Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo estaban ahí, a un lado de Cristo, por así decirlo. Pero la obra de la creación del universo, la Escritura nos dice que la hizo Cristo. Él, Cristo, fue quien formó todo. Claro, también en forma general se nos dice que Dios creó el cielo y la tierra, pero de forma más específica se nos dice que fue a través de Cristo en particular, a través de quien todo fue creado. Y Él, ningún otro menor, Dios se hizo hombre, el hombre perfecto, Jesucristo, el Señor, Dios y hombre. Y entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, ni más ni menos, Cristo. Nadie que sea menor. Cristo es Él, el príncipe de vida, el rey de la eternidad. Él es quien ha venido y Él ha sufrido y ha muerto. Aquel que es santo, aquel que no tiene mancha ni contaminación, aquel que es infalible, la segunda persona de la deidad. Todo lo que Él hace tiene que tener éxito porque Él es Dios. Él no puede fallar. Si tú fallases, no, si Él fallase, Él ya no sería Dios. No, pero Él es Dios y no falla. Y Él al morir tomó nuestro castigo, por completo absorbió la ira de Dios que era debida a nosotros por nuestro pecado. Él vivió una vida perfecta. Esa vida ha sido acreditada o imputada a nuestra cuenta. Él ganó el cielo por nosotros. No es un ángel el que murió, no es una persona que murió, un ser humano falible y pecaminoso. No, es Cristo el que murió. ¿Puedes escuchar el razonamiento? Cristo ha muerto por mí. Estoy a salvo. Vengo a Él, pongo mi confianza en Él y estoy a salvo. ¿Quién es el que condenará? Esta es otra razón, la tercera razón. Cristo es el que murió y pagó el precio por mí. Y aquí tenemos una cuarta razón, en el versículo 34. Mira lo que dice aquí. Más aún, el que también resucitó. Esa es otra razón. Él se ha levantado de los muertos para poder probar el éxito de todo lo que Él hizo. Si alguien o si mi mente pensase que Cristo no murió, si alguien me lo dijera, mi mente lo pensara, que Cristo no murió por todo mi pecado, sino solamente por algunos cuantos, tal vez algo fue dejado a un lado, tal vez todavía estoy condenado. No, Él se ha levantado de los muertos. Y el hecho de que se levantó de los muertos señala que su obra de redención es por completo exitosa y completa. Y Dios el Padre le ha aceptado. Entonces Cristo puede ascender una vez más a la presencia del Padre y tomar su posición de gloria que Él tenía antes a su diestra. La resurrección de Cristo señala su poder, su éxito, su victoria sobre el pecado a nombre de todo su pueblo y victoria sobre la muerte también, y también señala la aprobación del Padre. La obra ha sido completada y es perfecta. Es Cristo, ni más ni menos. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Esto prueba que su justicia ha sido aceptada por el Padre a nombre de todo creyente. ¿Cómo podría haber alguna culpabilidad en uno de los hijos de Dios? Y al final del versículo 34 tenemos un quinto argumento. Si todo esto no es suficiente, y tendría que serlo, una cosa que no puede ser refutada tras otra, aquí tenemos al final del versículo 34 la quinta razón, el que también intercede por nosotros.
Esto indica el amor personal que Cristo tiene por su pueblo. Él se ha ido a la gloria. ¿Acaso ya no está interesado en nosotros? Sí, Él ya hizo todas estas cosas maravillosas, pero ¿cómo sé entonces que ahora que ya ha retomado su lugar en la gloria eterna, su mente todavía tiene cabida o todavía está enfocada en su pueblo y de hecho en mí también? Y dice el apóstol, aquí tenemos esta quinta prueba. Él hace intercesión por nosotros en lo alto, en el lugar de la más alta influencia. Y Él tiene esa altísima influencia, Él mismo de todas maneras, porque Él es igualmente Dios, con el Padre y el Espíritu. Y aún así Él es representado como que Él está allí intercediendo por mí. Yo estoy en su corazón si soy salvo. Él muestra sus heridas, Él siempre las usa. Mira lo que Él ha hecho por nosotros. Sus heridas en sus manos. Y Él intercede por nosotros. Estamos en su mente, estamos en su corazón, estamos en su amor todavía. Él hace intercesión por nosotros en la gloria eterna, determinado a que nuestra salvación eterna sea completada y vengamos a la gloria futura. Aquel que derrocó a Satanás y a todos sus enemigos y a todos los oponentes terrenales, los terminaron un día también, y Satanás por completo. Ese mismo Dios está intercediendo por nosotros. Qué importante nos es que pensemos que alguien intercede por nosotros en algún área importante, tal vez del gobierno, por ejemplo. Si una persona tuviese una persona que intercediera por ella en un lugar alto en el gobierno, consideraría esto un gran privilegio. Y para el creyente este es el quinto razonamiento. Tenemos a Cristo a la diestra del Padre, con su pueblo en su corazón, y siempre a través de su misma presencia intercede por nosotros. Ha sido dicho que Cristo ora y habla en el lenguaje del cielo, diciendo palabras a nombre de su pueblo. Ese es un gran misterio. Y también ha sido dicho que Cristo probablemente no dice nada, a pesar de que hay una comunicación constante y eterna entre los miembros de la deidad. Sin embargo, su intercesión ha sido dicho que no es una intercesión a través de un vocabulario como nuestras oraciones, sino que es su misma presencia. Son sus heridas glorificadas. Es un recordatorio de su muerte redentora. Él muestra el precio que ha pagado por su pueblo. Y todos ellos, nombrando las ilustraciones del sumo sacerdote en los tiempos antiguos, todo su pueblo está en su pecho y en su corazón. Y en su corazón. Y entonces les representa e intercede por ellos o por nosotros, quien también hace intercesión por nosotros. El sexto razonamiento aquí, la sexta razón, y podemos ir al versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí tenemos una séptima razón. ¿La ves? ¿La has notado aquí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hablamos al respecto de su importancia. Ninguno otro sino que Cristo. Hablamos también al respecto de lo que Él ha hecho, pero su amor. Esto es al respecto del amor de Cristo. ¿Podría haber algún defecto en su amor? Que Dios nunca lo permita. Es imposible. Incluso el amor humano, en su mejor representación, y nosotros sabemos que este es un mundo de miseria y muchos divorcios, y de vez en cuando vemos una muestra incluso de amor humano en su mejor exposición. Personas que están juntas hasta que mueren, personas que permanecen fieles, personas que no se olvidan la una a la otra, personas que aman a la otra persona. Bueno, eso Dios lo ha dado. El amor humano, Dios lo ha guardado, incluso en un corazón pecaminoso humano. Así que vemos representaciones del amor humano que permanecen a través de cualquier tribulación, que están firmes ahí a través del tiempo, guerra, trabajo, lo que sea, e incluso cuando las personas pueden separarse temporalmente. Y también vemos casos de deslealtad, pero vemos también casos de
fidelidad absoluta. Bueno, queridos amigos, mucho más alto que incluso el mejor amor humano está el amor divino. ¿Acaso podemos concebir que el amor de Cristo, Cristo quien es Dios, Cristo quien es infalible, Cristo que nunca cambia, que puso su amor junto con el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad pasada, puso su amor sobre un pueblo que sería salvo? ¿Podemos concebir o imaginar que este amor un día será retirado? ¿Un día será removido? ¿Que un día deteriorará y fallará? Claro que no. Es imposible. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquí tenemos la razón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? De entre todos los seres y de entre todas las personas, el amor perfecto de Cristo, es imposible ser separados de su amor. El amor que un día le trajo del cielo a la tierra, ¿qué amor fue este? El creador de todas las cosas entró a este mundo de tiempo. Él se hizo humano, entró a este mundo caído. Él se rodeó de pecado de todos los otros seres humanos y fue abusado y abofeteado y golpeado y escupido e insultado. Y no le creían. Fue torturado después y fue crucificado. ¡Qué amor que le trajo de forma voluntaria a eso! Un amor que nunca jamás terminará, que nunca se extinguirá. Isaac Watts lo explica: más fuerte que la muerte, tu amor es conocido, que muchas inundaciones jamás pueden ahogar, y el infierno y la tierra en vano se combinan para poder apagar el fuego de tu amor que es divino, el amor de Cristo. Esta es la razón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Este es un amor permanente, es un amor que no cambia. Después tenemos aquí la lista en el versículo 35. Algunas de las cosas que podemos sugerir que tal vez nos pueden separar del amor de Cristo. Tribulación. Esta es una aflicción externa. ¿Te separará del amor de Cristo? Bueno, pues en nuestro lado de la ecuación tal vez pueda oscurecerle. Tal vez podemos estar tan ocupados con nuestra aflicción que tontamente le olvidamos, y su amor y su poder también. Pero no puede cambiar su amor. Los problemas externos y aflicciones no pueden cambiar su amor. Y de hecho, frecuentemente nos trae mucho más cerca de Él y a depender mucho más de Él. Y entonces, ¿qué hace la angustia o la aflicción? Bueno, de forma constante te muestra la pobreza de este mundo y su falta de amor y que no es confiable, y su crueldad. Y después hay alivio que se nos muestra, porque vemos el amor de Cristo que es permanente. Ni la tribulación ni la angustia, nada puede apagar su amor o angustia. Ese es un tormento interno mental, dolor, sufrimiento dentro de nosotros, en nuestra mente. Esto puede apartarnos del flujo del amor de Cristo. Claro que no. Tenemos pensamientos más altos que esto, a los cuales podemos acudir, y todos nuestros problemas un día terminarán. Y entonces nos remontamos encima de ellos. O la persecución. Cuando Pablo era perseguido, él era perseguido bastante. La persecución jamás puede destruir la iglesia, jamás puede destruir el amor de Cristo por almas. Cristo está en nuestro corazón. Puede matar el cuerpo. En lugares de persecución física puede matar el cuerpo. Sin embargo, Cristo está en nuestra alma, en nuestro corazón. A el alma no la pueden tocar. Y no pueden tocarle a Él ni su amor por nosotros. La persecución tan solo nos trae más cerca de Cristo. Y eso es así. En tiempos de persecución de la iglesia, persecución física, esto es a lo que me refiero en otras naciones, incluso ahora en esta nación, en la historia. La iglesia jamás ha sido más fuerte, jamás ha sido más firme, jamás ha estado más limpia, jamás ha estado con más tenacidad en su alianza a Cristo.
La persecución no puede destruir el amor de Cristo, o el hambre, la pobreza, la hambruna. Los cristianos en tiempos del Nuevo Testamento eran destituidos de su familia, de su región, eran echados de ahí. Y después iban a otra región donde no podían trabajar en lo que sabían y no se podían unir a esos gremios idólatras y conocían gran pobreza y hambruna, pero eso nunca destruyó el amor de Cristo. Y Cristo les bendijo, les libró. O desnudez, algunas veces hasta el punto de que estamos revestidos solamente con andrajos, o peligros, tantos peligros, cuando los cristianos son perseguidos, o peligros, o espada. Aquí, por ejemplo, se representa las armas romanas, ejecución. Nada puede prevenir el amor de Cristo. Versículo 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y esto es verdad, incluso cuando no tenemos persecución física. Cuando somos cristianos y alguien se entera que eres un cristiano, de muchas formas, ya no te van a querer allí, ya van a rechazarte. Somos contados como ovejas de matadero, como nada que sea de valor. Y versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es notable, un versículo hermoso. Más que vencedores. Los superlativos que están aquí en esta frase, más que vencedores. Hay diferentes traducciones que intentan hacer justicia a esto para poder explicar bien. Somos conquistadores supremos. Y no está muy mal esto. Somos más que vencedores. Y es que se necesitan muchas palabras para poder explicar el sentido aquí. Hay un doble superlativo aquí en el término que se tiene aquí. Somos más que vencedores, super conquistadores, super vencedores a través de aquel que nos amó. Atravesamos todo y a través de la vida, y incluso a través de la buena mano de Dios tenemos liberaciones y fortalecimiento interno a través de problemas, y tenemos respuestas a nuestras oraciones, y somos más que vencedores. En la guerra cualquier cosa puede pasar. En las batallas, en las luchas, cualquier cosa puede pasar. No se puede ganar una guerra sin mentiras. Claro que no. Cada lado engaña y miente al otro lado. Y hay diferentes formas en las que esto puede ser justificado. Si te hace alguien violencia, tú no estás obligado a explicar exactamente lo que haces o lo que quieres hacer. Sin embargo, bueno, ya es suficiente con esto. Sin embargo, nosotros somos más que vencedores porque vencemos con la verdad. No hacemos trucos sucios, no mentimos. No engañamos a las personas con nuestro evangelio. No les mentimos a nadie. No usamos violencia tampoco, ni fuerza. Más bien apelamos a la razón y a la mente a través de la voluntad. Apelamos al corazón y a la voluntad. Nos conducimos como Cristo hizo, solamente a través de la pureza y el amor y la gentileza. Y aún así ganamos la batalla. Al final las almas son salvas y a gran escala. Y somos todos tomados por el poder de Cristo a la gloria. ¡Qué victoria! Somos más que vencedores, más que conquistadores. Conquistamos sin que recurramos a algo que no sea digno. Somos más que vencedores en muchas maneras. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, de principio a fin hasta la eternidad, por medio de aquel que nos amó. Pasarán las pruebas. Vean las palabras de Pablo en el versículo 38, por lo cual estoy seguro. Estoy convencido, podríamos decir. Estoy plenamente convencido. Estoy cierto, estoy ciertísimo. ¿A través de qué, Pablo? ¿Qué es lo que te ha convencido, Pablo? Bueno, pues la palabra de Dios le ha convencido. Es la palabra inspirada de Dios la que le ha convencido. Las promesas de Dios le han convencido de lo que está a punto de decir, y su experiencia también le ha convencido. Él ha sido un hombre que ha sufrido gran persecución, le han apedreado, le han tomado por muerto, ha tenido barcos encallados, le ha pasado de todo.
Él ha sufrido peligros de diferentes partes de sus propios compatriotas, nos dice él en 2 Corintios 11, de los paganos también. Él ha sufrido problemas en las ciudades a través de lo que tal vez quiere decir violencia de la muchedumbre. Y no había nada más horrible que tener una muchedumbre violenta sobre una persona. Él sufrió eso más de una vez. Él sufrió en el desierto de una emboscada, en lugares desérticos, caminando a ciertas partes. Él sufrió en el mar, como dije ya, cuando los prisioneros estaban encadenados, el barco encalló. Y si ese barco hubiese perecido, no hubiera habido esperanza para ellos. Y él sufrió entre falsos hermanos, personas que fingían estar entre el grupo de creyentes, de modo que pudiesen explicar y traicionarles ante otras personas y explicarles lo que pasaba ante los que les perseguían. Y aún así, una y otra vez Dios le libró, Dios le ayudó, Dios impidió muchos problemas, Dios le capacitó. Y dice, entonces, estoy convencido, dice él, estoy seguro, estoy cierto, y tenemos aquí la gran lista de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, y estoy seguro que esto es una sola categoría, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos amigos, antes de terminar con este versículo, ¿tú razonas? ¿Utilizas razones, argumentos? Ya sea que sufras persecución espiritual o problemas de Satanás, persecuciones de él, o estás sumergido en dudas, o si te preguntas si algún día de verdad fuiste salvo porque caes y resbalas, ya sea que los problemas vengan de ti o sean problemas terrenales, meramente terrenales, grandes decepciones, dolor que es entendible, gran dolor te visita, cualquier cosa que sea, tú sabes cómo utilizar los razonamientos. Puedes utilizar Romanos 8 y decir, ahí está el argumento número 1. La razón número 2 es esta: nunca podemos ser separados del amor de Cristo. Después tenemos certeza y prueba. Número 3, 4, 5, 6, 8 razones aquí. Yo no te dije en primer lugar que eran 8. Y contrario a lo que dije, es porque estoy usando un truco. Si yo te dijera que es un sermón de 8 puntos, te pondrías intranquilo. Y solamente al llegar al octavo, te das cuenta que tuvimos 8. Por eso no lo mencioné. Grandes razones, 8 razones. Te pregunto, ¿utilizas razones para levantar tu alma y para alentarte y fortalecerte? Y para recordarte a ti mismo de que el amor de Cristo es fuerte y no puede cambiar. Entonces dice, por versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, si muero, todo, lo único que pasa es que esto me lleva al brillo pleno y fortaleza plena del amor de Cristo, una concienciación de su amor eterno que nunca pude tener antes. Esto solamente me trae de lleno a esto. Ni la vida, nada en la vida, ningún peligro, ninguna dificultad, ningún éxito que pueda elevarme y de forma temporal me deje llevar tal vez por eso, e incluso engaño, pero eso no durará, y esto no me separará del amor de Cristo. Él sufrió y murió incluso por esos momentos de autoconfianza. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni los ángeles, ni los principados, ni potestades. Bueno, eso incluiría buenos ángeles y malos ángeles. ¿Acaso podemos concebir que los buenos ángeles nos pueden separar del amor de Cristo? ¿De qué forma podrían hacer eso? Bueno,
como si nosotros pudiéramos imaginar tontamente que Dios tiene una burocracia. Oh, mi Salvador y mi Padre Celestial y el Espíritu Santo son como el gobierno británico. No puedo llegar al primer ministro, no puedo llegar al soberano si tengo alguna necesidad o algún caso que presentar. Hay un proceso elaborado y tengo que apelar a algún oficial más bajo y después ir a un oficial más alto, y al más alto que voy a llegar todavía está muy por debajo de la cúspide a la cual quiero llegar. Y entonces ahí cualquier persona de verdadera importancia que yo vea en la televisión está separado de mí por toda la burocracia del gobierno. Así también con los ángeles, no hay burocracia con los ángeles. Yo no necesito pensar ni por un momento que hay algo entre mi Salvador y yo. Tengo acceso directo a Él. Voy directamente a Él porque su ojo está sobre mí, su corazón está sobre mí, su amor también. Y todos los buenos ángeles, los miles y miles y miles de ángeles, no pueden estorbar. Ellos son espíritus ministradores para ayudar y nunca entorpecen nada. Nada me puede separar del amor de Cristo. Mi caso nunca será dejado a un lado. Mi ser nunca será dejado a un lado. Y los ángeles malos, ¿qué pueden hacer ellos? Algunas personas, algunos cristianos, y están muy equivocados al pensar esto, y puedo decir también que son tontos, lo siento, porque no están leyendo las escrituras, están siendo necios. Piensan que los malos ángeles, los ángeles caídos, los demonios, pueden ocupar cristianos, y que un cristiano puede estar endemoniado, o puede estar oprimido por un demonio de una forma profunda. Es imposible. Cristo no tiene participación ninguna con Belial. Si eres de él y él es tuyo, nunca jamás puede ser poseído. Jamás. Es una imposibilidad teológica y bíblica. No, amigos, nada, ni ningún ángel bueno, ni tampoco un ángel malo te puede separar del amor de Cristo. Ya entonces tenemos aquí la lista. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el más alto sargento en la jerarquía de Satanás, nada, nadie te puede separar del amor de Cristo, ni lo presente, eso es obvio, ni lo porvenir, lo que pase el siguiente año, o el subsiguiente, o el que viene después, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ángel o hombre, o algún objeto inanimado, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas las razones están aquí, todas las razones están ahí, todo el razonamiento. Y bueno, uno de nuestros pasajes favoritos en toda la Biblia, estoy seguro que es así para muchos de nosotros, es este, y nos enseña a pensar y a razonar. Hay personas, y no me gusta decir esto al terminar, pero hay personas, cristianos, que cuando están deprimidos y cuando están afligidos y cuando la certeza está en un nivel bajo, ¿sabes lo que hacen? Piden un libro de consejería, una sesión de consejería, algo que haya escrito uno de estos supuestos escritores cristianos que utiliza un poquito la Biblia con muchísima psicología atea. Eso no es lo que se supone que tengas que hacer. Lo que tienes que hacer es ver los razonamientos de Romanos 8 y meditar al respecto de ellos. Estas grandes pruebas del amor permanente de Cristo, si esto no te levanta, entonces, bueno, pues algo imposible ha pasado. Si esto no es el remedio y todas las otras promesas de Dios, entonces no las estás analizando adecuadamente. Tú no necesitas un psicólogo secular.
Tú necesitas Romanos 8, es la palabra de Dios, las pruebas, las promesas, el razonamiento, los argumentos de la palabra santa, inspirada de Dios. Que Dios bendiga la palabra a nosotros. Ve los argumentos, estúdialo tú, enuméralos, apúntalos en un pedazo de papel, ámalos, úsalos, empléalo.